De vez en cuando en tierras africanas aparecen leyendas del fútbol. Jugadores muy completos, con gran calidad y físicamente superiores al resto. Este es el caso de Yaya Touré. El marfileño trabajaba de limpiabotas para sobrevivir y terminó convirtiéndose en una bestia del fútbol. Ganador de 4 balones de oro africanos, Touré es considerado como uno de los reyes africanos. Leyenda del City y eje central del Barça de Guardiola. Relájate, porque hoy conocerás la historia de Yaya Touré, el bisonte marfileño. Touré! It's an astonishing equaliser! I said Pellegrini might wait for a moment of magic from the individual talent in his team. You have just seen it. Nenery Yaya Touré nació el 13 de mayo de 1983 en la ciudad marfileña de Bouaké. Su familia era muy pobre. Junto a su hermano mayor, Kolo Touré, se pasaban los días limpiando zapatos en la ciudad de Abidjan y tan solo comían una vez al día. Kolo decidió jugar al fútbol para intentar salir de la pobreza. Se unió al club juvenil del Mimosas y allí convenció a los entrenadores para que le hicieran una prueba de nivel a su hermano Yaya. Allí alucinaron. Físicamente era un toro y los entrenadores sabían que si le enseñaban 4 conocimientos básicos, sería un gran jugador. El pequeño Touré jugó en las inferiores del Mimosas hasta que en verano del 2001 lo subieron al primer equipo. Allí ya ganó su primer sueldo y tras una temporada, los ojeadores del Beveren, club de la primera división belga, decidió ficharlo. Tan solo tenía 18 años, pero demostró que estaba hecho para ser futbolista. Allí le apodaron como el alto introvertido y tras jugar una temporada, el Arsenal de Wenger decidió ficharlo. Su hermano Kolo estaba jugando con los Gunners y tras hacer la pretemporada con ellos, el club decidió ficharlo, pero por problemas burocráticos no pudieron quedárselo. Yaya no tenía papeles y eso hizo que en verano del 2004 fichara por el Metalurg Donetsk de la liga ucraniana. Allí tan solo permaneció una temporada. La liga de Ucrania se le quedaba pequeña, así que pidió salir. El Olympiacos griego pagó 3 millones de euros por él y se hizo con sus servicios. De esta forma, en julio del 2005, y con 21 años, Touré llegaba a la liga griega, y allí daría el salto de calidad que le faltaba. Jugando como interior se hizo titular indiscutible. Su fuerza física le hacía único, pero también tenía toque. Organizaba el juego del equipo y con su golpeo anotó 4 goles. Tantos que ayudaron al club a conquistar un triplete, la Copa, la Supercopa y la Liga griega. Tras ese gran año, su buen juego llamó la atención de grandes clubes de toda Europa, siendo el Mónaco francés el que se hizo con el marfileño, pagando 6 millones de euros. Antes de iniciar su etapa en Mónaco, Yaya acudiría con la selección costamarfileña para disputar su primer mundial, el de Alemania. Allí Yaya se emocionó, y es que era normal. 6 años atrás estaba jugando descalzo en su país, y ahora estaba disputando una Copa del Mundo. Lamentablemente no pudieron pasar de la fase de grupos, pero jugar un mundial para Yaya fue un sueño cumplido. Tras la eliminación, y en septiembre del 2006, Yaya iniciaría su etapa en Mónaco. Pero sus inicios no fueron buenos. Laszlo Boloni no confiaba en él y lo dejó en la banqueta. Por suerte para él, terminaron echando al entrenador y con la llegada de Laurent Baniv se convirtió en pieza fundamental del equipo. Anotó 6 goles en 15 partidos y su velocidad y fuerza llamó la atención del FC Barcelona, que lo fichó por 9 millones de euros, siendo así el primer jugador marfileño de la historia del conjunto azulgrana. En el Barça desarrolló un rol más defensivo que en sus anteriores equipos. Jugó de centrocampista defensivo. Su adaptación a este puesto fue muy rápida, haciendo uso de su potencia física y su colocación en el campo, aunque sin olvidar su más que correcto toque de balón. En su primera temporada en Can Barça no logró conquistar nada, pero en la 2008-2009, con la llegada de Guardiola al banquillo, todo cambió. De primeras el Pep lo dejó en el banquillo. Le gustaban más los jugadores de toque, pero Yaya no se rindió y terminó convenciendo al técnico catalán para ser titular. Esa temporada Yaya se salió
Anotó el gol del empate en la final de la Copa del Rey ante el Athletic Club, título que terminaría conquistando. Pero las buenas noticias no terminaron allí, ya que esa temporada también conquistaría la Liga Española y el título más deseado, la Champions League. Ese título lo conquistarían venciendo en la final al Manchester por 2-0, y Touré daría una auténtica exhibición de polivalencia, ya que jugó de central todo el partido. Tras conquistar ese maravilloso triplete, Touré se convirtió en una estrella del fútbol mundial. En Can Barça lo querían mucho, y esto hizo que le renovaran el contrato. Touré estaba muy a gusto en Barcelona, pero un jovencísimo Busquets irrumpió en sus planes. A Guardiola le encantaba este jugador, y esto hizo que Touré cayera del once titular. Esa temporada ganó la Supercopa y conquistó su segunda Liga Española, pero no estaba contento. Touré era una estrella del fútbol mundial y no podía aguantar ser suplente. Entendía que Busquets era muy bueno, pero decía que Guardiola lo trató mal. Estos problemas con su entrenador hicieron que el club aceptara la oferta de 30 millones que hizo por él el Manchester City. En julio del 2010, y tras 3 temporadas en el Barça, Yaya se unía a los Citizens, y allí coincidió con su hermano Colo. Allí escogió el dorsal 42 en honor a su ídolo, Patrick Vieira, y en Manchester estaban muy ilusionados con su llegada al club. Una vez presentado, Touré acudió a disputar su segundo mundial con Costa de Marfil, el de Sudáfrica. En aquel mundial pudo anotar su primer tanto mundialista en la victoria por 3-0 ante Corea, pero volvieron a caer en fase de grupos. Tras el mundial, Yaya iniciaría su aventura con el City, aventura que duraría 8 temporadas. En el Etihad desplegó su mejor nivel, se convirtió en el jefe del medio del campo y desde el primer año se convirtió en héroe. En su primera temporada anotó el único tanto del partido en la final de la FA Cup frente al Stoke City, logrando su primer título como Sky Blue. Gracias a ese gol y su buena temporada, conquistó el Balón de Oro africano como mejor jugador africano del año, trofeo que conquistaría 4 veces más en toda su carrera, siendo el jugador que más veces ganó el título, junto con Eto'o y Weah. Tras esa primera gran temporada con el City, su juego no dejaría de mejorar, y con él, el nivel del equipo. Temporada tras temporada el equipo era mejor, y poco a poco fue llenando su vitrina de trofeos. 3 copas de la Liga, una Community Shield y 3 maravillosas Premier Leagues. El bueno de Yaya era muy feliz en el City, donde llegó a anotar 80 goles en poco más de 300 partidos. Ya en la 2016, Guardiola fichó por el City, y allí relegó algunos partidos al marfileño al banquillo. Touré ya tenía 33 años, pero pese a eso, continuó siendo útil para Guardiola. En agosto del 2018, con 34 años y tras 8 temporadas con el City, Yaya terminó su contrato con el club. Jamás había sido suplente y decía que quería terminar su etapa en el Etihad por la puerta grande. De esta forma, Touré ponía fin a la mejor etapa de su vida. Etapa en la que aparte de disfrutar con el City, también disfrutó con su país, ya que entre medio de estos años pudo disfrutar de su tercer mundial, el de Brasil, en el que como de costumbre, también cayeron en fase de grupos, pero además pudo disfrutar de su triunfo en la Copa de África de Guinea Ecuatorial. Esta se celebró en 2015 y fue la 6ª Copa África que jugaba, donde tras perder las finales del 2006 y del 2012, conquistó el título con Costa de Marfil, donde derrotaron en la final a Ghana en la tanda de penaltis. Volviendo a nivel de clubs, tras su etapa en Inglaterra, fichó por el Olympiacos, prometió que volvería y cumplió con su palabra, aunque allí tan solo jugó 5 partidos. Desde el club dijeron que no estaba en forma y rescindieron su contrato. Tras su breve paso por Grecia, pasó 5 meses sin equipo, hasta que el 10 de mayo de 2019 fichó por el Qingdao Huandaya de la Liga China. Allí permaneció una temporada jugando a medio gas, hasta que en marzo de 2020, debido a la pandemia del COVID-19, decidió colgar las botas para siempre.